Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser aquí. Avui farem la setena sesión y la segunda parte de las minorías raciales. ¿Os acordamos lo que hablamos hace unas semanas sobre las minorías raciales? Lo que dijimos. Si no os acordáis, en internet está colgado el archivo, por lo tanto, yo os remito a que busquéis en la web, lo que está en la web puesto, ¿no? De Amigos de la India, y allí encontraréis una carpeta en Vimeo especialmente, y vais a ver todas las sesiones que se han hecho de los problemas de la humanidad, y también vais a ver la de introducción al esoterismo. Hay que decir una cosa para la gente que es la primera vez que viene. La presentación que se hace de los problemas de la humanidad está basada en los libros del libro de Alice Bailey, concretamente los problemas de la humanidad, pero también está basada en toda la obra esotérica que a lo largo de los años he trabajado, tanto teosofía como Escuela Arcana, como Nicolás Reddy, Krishnamurti, etcétera, etcétera, etcétera. Torcos Ceredarán, antroposofía, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo digo? Porque no me remito a un solo punto de vista. El punto de vista de Alice Bailey es muy importante, pero el punto de vista de este estudiante lo es más, en tanto y en cuanto este estudiante solo puede manifestar lo que su conciencia es capaz de expresar. Como no puede expresar, ni mucho menos, lo que dijo el maestro Juan Kuhn, pues ese estudiante expresa lo suyo. Si estamos de acuerdo, bien, y si no estamos de acuerdo, pues también bien. Simplemente es la aportación de un estudiante. Jamás, jamás, jamás un dogma de fe o una creencia. Bien, empezamos. Esta diapositiva es exactamente idéntica a la que pusimos en la primera parte de las minorías raciales. Y es la misma que aparece cuando hicimos la introducción en la primera sesión. Derecho a la libertad, el racismo, la integración en un mundo encaminado hacia la síntesis, la separatividad en función del color de la piel, la fe, la orientación personal. Y nos hacemos una pregunta: ¿hay soluciones al problema de las minorías raciales? Es el problema más grave que tiene la humanidad. No es la crisis económica, es la minoría racial. También dije en la anterior sesión que se iba a hacer un capítulo especial al problema del pueblo judío, porque es la gran minoría racial que existe en este tiempo. La gente cree que es los asiáticos, los sudamericanos o la gente de color, pero es mentira, es el pueblo judío. El pueblo judío por una razón muy, muy específica, que la ampliaremos el día que se toque hacer la sesión dedicada en exclusiva a ellos. Más que nada porque son almas viejas que proceden esotéricamente hablando del primer sistema solar. Esa capacidad de interactuar con la materia, especialmente el tercer aspecto de la materia, el tema del dinero, los hace incomprensibles para el resto de la humanidad. Es una virtud poder trabajar el dinero, cuidado, es una auténtica virtud, no es un defecto. El dinero, lo digo porque la semana que viene, el día 2, vamos a tocar el tema del capital, el trabajo y la ocupación. También lo haremos en 2 sesiones. Pero es lo que ya os prevengo, porque esa idea que tenemos de que el dinero es negativo y es tóxico y es antiespiritual, hay que decir que es completamente falsa. Esta idea la ha sacado gente supuestamente espiritual con la idea de quedarse del dinero de los feligreses. Pero en modo alguno el dinero es negativo, el dinero es una energía sagrada. Es el uso que hagamos del dinero lo que da un resultado u otro. En realidad sí, ya estamos. Curiosamente no me pasa más que a ti. Esto es para pensar. Para pensarlo. Para pensarlo. No. Y luego encima no se puede quitar. Bueno, voy a seguir. No, se dice y ya está. Coexistimos con ellos. No, bueno, a ver, no hay ningún problema. Está caducado el derecho de autor. No, es que no es que estén caducados, es que no hay forma de quitarlo si no es mediante un formateado total del ordenador. Ya lo hemos comprobado varios y no hay forma. Y ya llegará el día que lo tenga que formatear, pero ahora no puedo. Es una cosa que no puedo hacer. Y a ver si me deja continuar o no me deja continuar. Déjalo para abajo. Me dejan volver a hacerlo otra vez. Volver a hacerlo. Curiosamente en casa no me lo hace. Ahora ya no. No me lo hace nunca. Se lo paso Bien. aquí. Continuamos hablando. Os decía este tema del dinero más que nada para preparar el terreno para la próxima sesión,
que curiosamente va a ser el día 2, es un día de puente, no sé quién vendrá, pero yo vendré. O sea que no sé, ¿tú estarás aquí o no? La semana que viene, el día 2. No habrá nadie. De mayo, ya en viernes. Tenemos previsto una sesión. Jueves, Bueno, hablaremos. Bueno, vamos a ver. Mensaje. ¿Los demás estaréis? Sí, yo sí. Bien, vamos a empezar y vamos a atajar el tema, la segunda parte del problema. Y yo os dije en la primera sesión, hace casi un mes, bueno, a principios de este mes, aquí creo que fue el primer viernes, os dije que detrás de una minoría racial hay un problema básicamente esotérico. Y el problema esotérico se llama nada menos que edad del alma. Claro, no es lo mismo un pueblo, un colectivo, un grupo de almas que han encarnado en un momento determinado de la evolución, es decir, hace mucho tiempo, que tienen una experiencia a través de muchísimas encarnaciones, tocando la materia e interactuando con otras almas, que aquellas que han encarnado mucho después, que no tienen la misma capacidad de adaptación. Lo que entendemos por minoría, y hablamos generalmente en sentido peyorativo de las mismas, porque generan problemas, son colectivos de almas, grupos de almas, que les falta esa capacidad de adaptación e interactuación con las demás almas. Por eso prefieren estar en grupos reducidos y por eso encarnan en unas comunidades que curiosamente las reconocemos como que presentan, por ejemplo, unas costumbres, unas religiones, una forma de entender la relación social que a los que ya estamos un poco, entre comillas, más evolucionados o que somos capaces de interactuar a un nivel más elevado, nos cuesta muchas veces entenderlo. Pero hay que comprender una cosa. Nosotros también hemos pasado por esa fase. Como hemos pasado por esa fase, ya os dije en la anterior clase, y sobre todo cuando tocamos el problema de las iglesias, porque también se va a tocar un poquito al final, que no podemos juzgar esa cualidad o ese defecto. ¿Por qué? Porque es la manifestación de un alma encarnada. Nosotros hemos tenido también nuestros pequeños problemas a la hora de interactuar con la energía y a la hora de manifestar el propósito, porque como almas todos hemos traído esta encarnación. El problema es que nos parece muy raro que haya minorías que todavía vivan ancladas aparentemente en el pasado. No olvidemos una cosa, nuestro presente a nivel evolutivo no es el mismo presente que otros colectivos. En la anterior clase pues citamos un montón de colectivos, hablamos del pueblo judío, hablamos de, incluso os puse unas cuantas visiones, unas cuantas imágenes de pueblos de la tierra, de colectivos de la tierra, las famosas tribus africanas, los aborígenes australianos, que evidentemente hay que reconocer una cosa, sí, esotéricamente proceden de la primera raza de Lemur, pero claro, hay un pequeño problema con esto. La práctica ha demostrado que cuando estas entidades, estas almas encarnadas en cuerpos lemures, por decirlo de una manera clara, se les ha dado la educación, se les han dado los medios que los blancos tienen, o los arios tienen, automáticamente han dejado ese pasado, ese lastre que tenían, ese impedimento para evolucionar y se han puesto al día. El por qué eso no sucede lo vamos a intentar ahora aclarar un poco. Una de las razones que se esgrimen básicamente para sostener el tema de la minoría racial es el tema económico. Sabemos que hay razones culturales, religiosas muy potentes, sociales, políticas, etc. Pero básicamente el tema es económico. ¿Por qué? Pues porque estos colectivos, por alguna razón, por lo que comentábamos antes de la edad del alma, no han sido capaces de llegar a un estado en sus colectividades de industrialización. Pero vamos a hacer un poco de memoria y nos vamos a ir del lado del señor Carlos Marx, cuando en el Capital famoso, o el Manifiesto Comunista y todas las obras del señor Engels también, hablaba del proceso de industrialización, por ejemplo, que hubo en Europa. Hay que decir una cosa, Europa no hubiera alcanzado el proceso de industrialización si no hubiera sido por la rapiña, vamos a decirlo abiertamente, efectuada en las tierras nuevas, en los nuevos continentes descubiertos, ya sean los españoles, que somos el único caso que el dinero vino pero se fue, ya sean los británicos, los franceses, etcétera, etcétera. Todos cogieron recursos de terceros países, de lo que conocemos como el tercer mundo, y se industrializaron. ¿Por qué no nos tocó esa lotería a nosotros? Eso lo comentamos en el tema cuando tocamos el problema religioso. Porque la religión católica tiene una idea del dinero un poco negativa, es decir, completamente hipócrita. Cree que el dinero es negativo, pero es que negativo que lo utilice
del pueblo. No es negativo que lo utilicen determinadas personalidades que curiosamente coinciden con los postulados que defienden los dirigentes de esa iglesia o de esa religión. Somos el único caso que no se produjo como país católico. En general se sabe que los países católicos no alcanzaron la industrialización en su momento. Italia llegó tarde, España llegó tarde, y el único caso de país católico que alcanzó la industrialización en el siglo XIX es Bélgica. Pero Bélgica es un país dual, lo sabéis, ¿no? Está la comunidad flamenca, la comunidad holandesa, y está la comunidad valona, la comunidad francesa. Y a pesar de que Francia sí que es un país católico, no olvidemos, era en su momento, no olvidamos que tuvo la valentía en su momento de aplicar los principios de la era de Acuario, es decir, buscar la autoidentidad y cortar la cabeza al rey. Esotéricamente entendido que el pueblo tomó el poder, no que físicamente Madame Guillotina hizo el trabajo que también lo hizo. Eso fue un gravísimo error, pero era una forma de entender el proceso que había desde una conciencia de masa a una conciencia leonina o de autoidentidad. Eso en Francia se dio, y gracias a que se dio en Francia, esa luz se ha repartido por todo el mundo. Y la veréis en Nueva York, expuesta con aquella famosa estatua, la diosa de la luz, de la libertad, que es ni más ni menos que ese espíritu que todo ser humano ha de manifestar tarde o temprano. Bien, os he puesto dos símbolos muy claros. Tenemos una balanza, tenemos unos bienes, unas mercancías, tenemos unos lingotes de oro y tenemos una caja fuerte con telarañas. Cuando no hay nada y no hay posibilidades de tener absolutamente nada, ¿qué va a hacer la minoría? A ver, nos quejamos de que viene gente del Magreb, por ejemplo, de lo que conocemos como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, etcétera, que se dedican a robar carteras en el metro. No lo hacen todos, cuidado. De Carabillo lo hace uno como mucho. Uno. Pero sin embargo tenemos la manía de meter el dedo en esa llaga. Es que vienen a robar. Claro, si no le damos una oportunidad, lo que os comenté en la anterior clase, aquel chiste que no grabamos de mal gusto, de que la gente venía por lo que venía, prácticamente a venderse por nada, y si tenemos una duda, acordémonos de esta gente que salta esa valla famosa en Ceuta y en Melilla, que se juegan la vida cruzando el estrecho, que hay estadísticas que son horrorosas, que se cree que en los últimos años han muerto miles y miles de personas cruzando el estrecho, que nadie se atreve a decirlo, y si no, acordaos de los 300 que murieron el año pasado en Italia, y el cinismo del gobierno italiano de darle nacionalidad a 300 personas que ya habían muerto. Con eso nos lavamos la conciencia, pero el problema no lo solucionamos, porque hay otro problema muy importante. ¿Por qué viene esta gente a Europa? No vienen huyendo de su miseria, vienen engañados por unas mafias terribles. Mafias, decimos, no, es que son las mafias de allá, sí, por supuesto, pero las mafias de aquí, de Europa, les interesa que venga mano de obra barata. Y si tenemos una duda, acordaos de las declaraciones que ayer cierta dirigente empresarial hizo en Madrid. Declaraciones que ponen los pelos de punta. Pero cuidado, porque esas declaraciones, lo tocaremos la semana que viene, es lo que piensa la gran patronal española. Y tarde o temprano se va a aplicar eso. Te van a pagar cada vez menos y tendrás que demostrar que sabes hacer absolutamente de todo. Y si puedes estar con €1 al día, bien. Y si no, muérete de hambre, porque otra cosa no hace nada. Y funciona así. Mientras la gente esté atontada con el fútbol y las payasadas de la televisión, no hay nada que realizar. Eso está claro. Pues bien, muchas de las minorías existentes en la Tierra tienen su origen, sus desigualdades, en el problema económico. El problema económico, pensemos una cosa. La riqueza, simbolizada en ese plato de la balanza, es ni más ni menos, está dispuesta para toda la humanidad. Sin embargo, los más inteligentes, que está representado también por la balanza, es decir, los que saben vivir en equilibrio, que eso es muy difícil, prácticamente muy difícil, son unas cuantas lumbreras en la Tierra, grupos reducidos, precisamente los banqueros lo saben hacer, los grandes capitalistas lo saben hacer, por eso saben nadar y guardar la ropa, los demás no podemos hacer eso. Compramos unas acciones porque nos las vende el banquero de toda la vida que conocemos y resulta que es como que nos lleva a nada. El papel higiénico es más barato que eso, prácticamente, no sirve para nada. Pero ellos no tienen ese problema. Han actuado de manera negativa, no nos preocupemos, porque la ley del karma se va a encargar de ellos y de nosotros. Eso ya no nos quepa la menor duda. ¿Qué sucede cuando estos colectivos acceden al mercado de trabajo, acceden a la economía
Y al final, evidentemente, la telaraña acaba apareciendo en la caja fuerte. Pues que lo que se les está dando por el trabajo que realizan no les sirve para integrarse. Por ejemplo, si visitáis Río de Janeiro, veréis unos barrios en las montañas que a muchísima gente les dicen que son muy bonitos, etcétera, etcétera, pero a mí se me partió el alma cuando lo vi. ¿Qué pasa con esta gente? Esta gente trabaja, cuidado, van a trabajar a la ciudad, bajan a la ciudad a trabajar. ¿De qué? Fregando, planchando, lavando platos en un restaurante 18 horas diarias, por una miseria, tan miseria, que no le permite más que comer una vez al día, mucho. ¿Creéis que con eso se puede solucionar el problema de las minorías? ¿Verdad que no? ¿Qué dicen las estadísticas en los últimos años? Que los ricos son cada vez más ricos. Y la distancia con los pobres es abismal. Tanto es así que lo que se entendía por clase media, que los mandos intermedios, están desapareciendo por completo. Aquella persona, aquellos encargados, aquellos pequeños comerciantes, se están arruinando, no pueden. Claro, ¿cómo vas a competir con alguien que contrata pues por 300, 400 euros al mes y te dice que aún gracias? Pero claro, ¿por qué hacen esto? Básicamente lo hacen porque donde producen ellos, en Bangladesh, en China, en Marruecos, etc., les pagan, como ya sabéis, pues que son 100 euros al mes. Y quieren aplicar este modelo a Europa. Posiblemente lo consigan, cuidado, Posiblemente lo consigan porque la generación actual no está acostumbrada a luchar. Los que ya tenemos ciertas edades sí que hemos conocido eso de la lucha, del trabajo, de la protesta social. La gente actual no, tiene bastante con su smartphone y con la nevera llena de sus padres. Y están saboreando al abuelo, al padre, pero no asumiendo la responsabilidad que tienen como ciudadanos. Es un tema que con el tiempo lo pagaremos caro. La raíz de esta desigualdad es compleja y no bastará siempre un simple discurso sobre la evolución de la especie. En el mundo esotérico hay muchísimo interés en decir que bueno, que uno lo hace en un entorno porque la ley del karma así lo ha dispuesto. Es cierto, pero diciendo eso no decimos absolutamente nada. Absolutamente nada. Es más, si tanto insistimos en que la culpa es la ley del karma, estamos echándolo más karma todavía, porque el karma lo primero que te dice es adáptate, cambia. No luches en contra de lo que tienes, sino mejóralo. Eso nos lo dice la ley de la justa retribución. ¿Qué hacemos? Atacamos. En lugar de comprender por qué nos pasan las cosas, vamos en contra de todo lo que nos sucede. Y con lo cual nos estamos creando un futuro cada vez más difícil. Tanto es así que el futuro y el presente prácticamente ya están unidos. Y nuestras acciones diarias están repercutiendo al día siguiente. Más o menos como el índice de la bolsa, con los rumores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se necesitará aportar algo más sólido para definir el origen de esta desigualdad. Sin olvidar, claro está, el interés desmesurado que el grupo mayoritario, la mayoría, tiene para perpetuar esta desigualdad. Evidentemente a la mayoría le interesa que la minoría no esté ni organizada y que ni se le ocurra equipararse a la mayoría. ¿Qué le ha pasado a algunos países que sus dirigentes, porque tenían petróleo, recursos naturales, etcétera, etcétera, han intentado plantar cara a los poderosos, a los hechos marrenitos a nivel mundial? ¿Qué hay detrás de la famosa caída del Shah de Persia y la subida del señor Khomeini, por ejemplo? El control del petróleo, vamos a ser sinceros, propiciados por quien ya sabemos. Eso hay que asumirlo. Podemos partir del alma, de la evolución del alma. Es muy interesante. El análisis es muy interesante. Lo tenemos que hacer, sí. Pero no nos olvidemos que lo que nos interesa es que socialmente entendamos lo que significa esas dos manos entrelazadas. Eso significa buena voluntad. Se utiliza en el signo en el capitalismo, estoy de acuerdo. El agreement famoso. Pero entendamos que para llegar a ese estado de conciencia nos hemos de dejar toda la teoría, que es muy bonita, esotérica, teosófica, y ponernos a pisar la tierra. Porque en la tierra no solucionan los problemas. ¿De qué sirve tener tanto bagaje esotérico y estar en las nubes y los problemas del día a día no solucionarlos? Para nada. Continuamos. Sigo con la línea económica. Si profundizamos un poco más, apreciaremos entonces el origen de esta desigualdad y por extensión también la raíz de este problema. Entonces no nos va a bastar argumentar que la minoría es incapaz de avanzar porque le falta cohesión interna, sino que habrá que afirmar que la minoría padece claramente la presión de la mayoría. La minoría quiere tener un hogar en un entorno armonioso, de ahí la naturaleza, etcétera, etcétera,
y quiere tener acceso al mercado laboral, al trabajo, representado por esta fábrica, la imagen del siglo XIX, pero es una forma simbólica de decir, yo también quiero trabajar. Cuidado porque esto es radicalmente contrario a lo que se nos dice, es que vienen de fuera a quitarnos a vivir del cuento, a vivir de la seguridad social. Es mentira. Ya lo dije en la anterior clase y lo voy a repetir las veces que sea. Las estadísticas dicen que no van tanto al médico y no piden tantas prestaciones sociales como pensamos los que no somos de la minoría. Lo que pasa es que, claro, cuando vamos al médico y vemos a estas mujeres musulmanas con el chador de arriba abajo o con el burka, y etcétera, etcétera, llama mucho la atención. Si los vemos con un color de piel diferente y hablando de una manera diferente, automáticamente los asociamos con una minoría, claro. Como están todo el día en el médico, pues llego yo y no me atienden. Esta es la excusa que nos han vendido en Europa, porque en el fondo lo que han hecho es recortar los servicios sociales, sanidad y educación especialmente. Por eso no hay para todos. Y cuando vamos allí y vemos a esta gente, decimos, es que esto se lo llevan todo. Es mentira. Esto es completamente falso. Sin embargo, ha calado hondo. Pero lo que esta gente quiere es tener un hogar en condiciones y sobre todo trabajar. Son muy pocos los que vienen a Europa, a España en este caso, y a fin del cuento. Son muy pocos. Hay que decirlo claramente. La gente quiere trabajar. Y una cosa que hay que decir con respecto al tema del trabajo, que la semana que viene vamos a ampliar. Trabajar, el trabajo organizado, el trabajo en compañía de los demás, produce algo muy maravilloso. La integración de la personalidad, produce la cohesión social. Si estuviéramos trabajando de forma aislada, la sociedad que conocemos sería una auténtica selva. ¿Dónde creéis que hemos aprendido a convivir con los demás? ¿Dónde? En el trabajo. ¿Dónde creéis que el karma actúa directamente? En el mundo laboral. Por eso nos tocan los jefes que nos tocan y los compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, decimos, pero bueno, no, porque no hay forma. Ya no estamos en la casa pairal aquella que la abuela, la bisabuela y todo el mundo vivía en un núcleo allí, no. Ahora interactuamos con los demás a través del mundo laboral. Y ahí es donde debemos demostrar el equilibrio de aquella balanza que estaba al principio. Continuamos. No van a hablar de manera convencional sobre el problema de la minoría. Hay que trabajar fuerte sobre la solución y erradicación de este problema. Antes os he puesto una fábrica, ya os pongo Internet. Wi-Fi, el router con la antenita y el servidor y aquí una carpeta. Es decir, organización. Si le damos a la minoría la posibilidad de utilizar las herramientas que tenemos la mayoría, automáticamente esta gente se va a integrar. Pero si preferimos mantener guetos aislados, no dándoles clases de cómo manejar esa tecnología y impidiéndoles que se organicen y accedan a una enseñanza superior, ¿qué querrá decir esto? Pues que somos profundamente egoístas y nos interesa que la minoría siga siendo ignorante, porque de esta manera nos podemos aprovechar mejor, ¿verdad? Otra cosa es que ellos desconfíen de nosotros, sí que lo hacen, porque ya están quemados. Dice que hay un refrán que dice que el gato escaldado del agua huye. Normal. Si ha tenido tantos desengaños, es normal que recele. Pero continuemos perseverando en el ofrecimiento de estas oportunidades. Y nada mejor que este wifi, este ordenador y esta carpeta, porque hoy en día está habiendo un problema en las sociedades postindustrializadas, como se denominan los sociólogos, y es que hay una brecha de ciudadanos no necesariamente mayores de edad, sino incluso jóvenes, que tienen una incapacidad total, innata, para acceder a estas tecnologías. Eso que se dice que los niños nacen ya preparados, es mentira también. Son una minoría de los niños los que realmente cogen un teléfono, cogen un ordenador, una tableta y la saben manejar. No todos los niños tienen esa capacidad. No todos ellos están preparados. Por lo tanto, si los niños lo estamos viendo que no todos tienen esa capacidad, ¿qué pasa con las personas mayores? Pues que hay gente incluso de 25 o 30 años que no hay manera de que un ordenador lo puedan arrancar, no lo entienden. Eso de enviar un correo, bueno, y si se ponen a navegar, ¿a dónde creéis que van? ¿A qué páginas? ¿A qué? Aquello que el deseo, el sacro, generalmente necesita. Porque evidentemente Internet, aparte de aportar mucha luz, está aportando la otra parte, la oscura. Vivimos una sociedad dual, somos duales y por lo tanto sale esto.
Pero si se enseñara a utilizar esta tecnología y se les invitara a participar, verían la capacidad que tiene de regenerar su propia vida, porque la tiene. La era del acuario es esto, la interconectividad, porque no es ni más ni menos que el reflejo de la conectividad interna que todos tenemos. Llamemos telepatía, le llamemos conciencia interna, interdependencia, no importa, pero eso lo tenemos. Continuamos. Mientras la minoría no acceda en igualdad de condiciones a los beneficios del progreso de la mayoría, no habrá solución a este problema. Conclusión, no se puede perpetuar más tiempo un modelo tan egoísta. Vuelvo a incidir en el tema de las tecnologías nuevas de la era de la información, Internet, porque sin ellas prácticamente no hay forma de estar en este mundo. El ideal acuariano no lo podemos expresar. ¿Qué se ha propagado en las últimas décadas? El teléfono móvil. El teléfono móvil ha sido un invento como lo fue en su momento la bombilla eléctrica, que se repartió por el mundo, pero vamos, en unos pocos años, todas las ciudades medianamente pobladas de la Tierra, incluso pueblos pequeños, tenían su alumbrado público, aunque fuera una bombilla en la plaza del pueblo. Y hay historias preciosas de cómo los vecinos hicieron una captación de agua de un canal, movían con un molino, un alternador, y hacían luz para todas las casas del pueblo. Pero claro, era una bombilla. Cuando la gente empezó a poner más bombillas, pues evidentemente tuvieron que cambiar. Era gratuita y aquello tuvo que cambiar. Pero hay historias del siglo XIX, en algunos pueblos de España y del resto de Europa, que son interesantísimas. De cómo un molino de agua servía durante el día para mover el trigo y por la noche hacían la luz. Es increíble la historia, cómo la gente se aportó. ¿Y por qué? Porque en aquel momento, a lo mejor nosotros encarnados en algún lugar de Europa, teníamos necesidad de luz, de compartir ese nuevo descubrimiento. Hoy en día está sucediendo exactamente igual. Aparte de las redes que conocemos oficiales de las grandes compañías telefónicas, hay grupos que por los poblados han hecho un Internet diferente, vía satélite, captando la señal con postes repetitivos, etcétera, etcétera. Y lo están haciendo en pequeños pueblos, en pequeños pueblos aislados de fuera de Europa. Pero es una forma de decir, queremos participar, queremos estar conectados, queremos desarrollar la conciencia acuariana o interdependencia. Continuamos. Aceptemos entonces que la mayoría debe dar los pasos necesarios para encontrar esta solución. Sin embargo, debería contar con la colaboración de la minoría, pero lo más probable será, como os decía antes, que esta minoría desconfíe de las buenas intenciones de la mayoría. Si a la minoría le damos educación, le desarrollamos el potencial que tiene dentro, que el microscopio aquí representaría la energía del quinto rayo, la investigación. Si le damos acceso a ese mundo de cultura, de educación, la minoría como tal se diría. Sí que va a quedar el color de la piel y seguramente la dieta. Sabéis que se dice que es más fácil cambiar de religión que de dieta. Lo que uno ha comido en su época más tierna, más infante, se perpetúa por toda la vida. Es muy difícil cambiar eso. Continuamos. Si queremos trabajar la buena voluntad, el amor en acción, entonces debemos acortar las distancias entre minorías y mayorías, dejando las suspicacias, los prejuicios y comprendiendo que tenemos el poder suficiente para corregir estas situaciones complejas. ¿Qué nos falta entonces? Perseverar. ¿Cómo pretendemos que la minoría se integre si recibe sueldos míseros, si no es capaz de hacer lo que esta figurita tan cariñosa de arriba nos ha enseñado siempre, aquello de ir ahorrando, es decir, acumulando una parte de la renta de tu trabajo y dejándola para mañana? Ellos también quisieran hacer eso, cuidado. Y lo más sorprendente que nos han enseñado la gente que ha venido de Sudamérica y especialmente de Oriente, pakistaneses o chinos, es la capacidad que tienen de estar 14, 15 horas trabajando. Ellos le llaman 12 horas, le llaman media jornada. Cuidado con esto. Y ahorrar lo suficiente para enviárselo a su gente en el país de origen. Eso es para reflexionar. Decimos, ¿quién está dispuesto a estar 18 horas diarias delante de un mostrador en estos tiempos? Seguramente que nadie. Ninguno de nosotros. Esto es terrorífico. Sin embargo, les hemos obligado que lo hagan. Y sin embargo, somos también tan hipócritas que los criticamos, pero estamos esperando que a las 7 de la mañana abra la tienda del pakistanés del barrio para ir a comprar un domingo. Y parece que tenemos que ir a comprar un domingo porque si no compramos un domingo parece que el mundo se nos viene encima. Hace 20 años esto no existía, hace 40 sí que existía.
que las tiendas abrían los domingos por la mañana de alimentación hasta las 12. Esto lo tenemos todo referente. Barcelona los colmados abrían y dejaron de abrir en los 80 porque la gente no iba a comprar. Luego vino la moda de que queríamos el pan fresco los domingos, pero señor mío, ¿qué hizo la industria? Pan congelado. Pan congelado, precocido. ¿De dónde creéis que ha salido la idea del pan precocido? De esa manía que teníamos de tener pan el domingo, claro. Trabajar los domingos eran horas extras. ¿Qué se hacía? Se preparaba el pan, se congelaba, se le daba, se le pasaba por el horno rápidamente, se congelaba y el domingo se calentaba y fuera. Eso es el pan precocido, además. Si yo he trabajado en eso. Es una pura filfa, ¿pero por qué? Porque la gente quería pan caliente el domingo. Bueno, tanto hemos llegado al extremo que hasta en las gasolinas hacen pan. ¿De dónde viene ese pan? Si habéis visto algún documental, el contenido de ese pan no es para tomarlo todos los días, ¿eh? Pero bueno. Ningún pan que se venga precocido, salvo algunas cuantas marcas conocidas, que suele ser más caro. 3 barras por €1, no porque no ganas ni los kilovatios. Entonces, si realmente no se consigue esta acumulación, esta reserva, ese sostén, ese fondo que te da seguridad económica, emocional, social, realmente tenemos un desequilibrio tremendo. Y es lo que está pasando en estos momentos. Empezó en Estados Unidos en los años 80. Gente que tenía trabajo, lo tiene, pero que no puede ni comprarse ropa nueva. Tiene que estar con los descuentos, por los cupones de la Seguridad Social para poder vivir. Y tiene trabajo, pero gana tan poco para lo que el nivel de Estados Unidos exige, que está prácticamente subsistiendo. Ese modelo se quiere aplicar Europa. ¿Cómo hemos empezado? Me estoy extendiendo al tema del siguiente problema, pero tiene mucho que ver con esto, porque utiliza la minoría para trabajar eso. Si vamos a un sitio y pone low cost, el precio lo más bajo posible, ¿qué hacemos? Lo compramos, ¿no? Nos hemos acostumbrado a viajar en aviones infames, donde solamente falta que nos pesen a la entrada para, según el peso, cobrarnos más o cobrarnos menos. Incluso hubo un señor de esta famosa compañía irlandesa que propuso a la Unión Europea que la gente pudiera ir de pie en los aviones para vender más. De momento le han dicho que no. De momento. ¿Qué pasa? Que él paga a sus trabajadores en el mismo nivel que le cobra a sus clientes, a sus pasajeros. A los pasajeros, a los trabajadores los tiene como autónomos. Los tiene como autónomos, se tienen que pagar ellos, la mayoría de los pilotos, sus propios seguros sociales. ¿Esto qué es? Solamente falta que empiecen a caerse los aviones. Y así caen algunos cuantos, evidentemente el negocio se va a acuerdo. Me imagino que se va a acuerdo. Pues bien, esta política del low cost, al final, ¿qué ha hecho? Que nos están pagando sueldo bajo. Y todo lo queremos bajo. Si lo queremos tan bajo, ¿qué hay detrás? Explotación, explotación, explotación. ¿Os acordáis lo que pasó hace un año en Bangladesh? Un edificio que se cayó, que murieron centenares de personas. ¿Sabéis para quién trabajaba esa empresa, no? Corte Inglés, Mango, todas las grandes marcas europeas, españolas la mayoría. A los pocos días se lavaron la cara y firmaron un convenio diciendo que vigilarían por las condiciones laborales de los trabajadores. Es mentira, no han hecho nada. Absolutamente nada. Bien, continuamos. Aquí hay una trampa, cuidado. También el origen del problema de la minoría radica en la religión. No en la religión en sí misma, sino en los clérigos que tergiversan y manipulan el mensaje de la religión. Os he puesto 3 religiones, pero hay una diapositiva que no corresponde a una religión. A ver si adivinamos cuál es. Os digo cuál, vamos a empezar a enumerarlas. Santa Sofía de Constantinopla, Turquía. Creo que es la sinagoga, o es la del tránsito Santa María la Blanca de Toledo, el sello de Salomón, para los hindúes el símbolo tantra. Aquello es la mezquita de Córdoba, y luego de arriba creo que es una iglesia eslava. No son las iglesias clásicas cristianas, no son las iglesias clásicas ortodoxas, pero puede ser de la parte oriental de Europa. ¿Cuál de estas 4 no corresponde a una iglesia? Me parece que es la de abajo, ¿verdad? ¿Cuál? La que tiene los 4... Santa Sofía. Se llama Santa Sofía de Constantinopla porque fue un templo, no era un lugar de culto, aunque los otomanos le añadieron 4 minaretes, y Ataturk, en los años 20, el padre de la actual Turquía,
quitó el culto y la convirtió en museo. Ahora los musulmanes, los islamistas, la quieren otra vez abrir al culto, de momento. Es impresionante verla porque tiene una luz increíble. Yo os invito, si alguna vez podéis ir a Turquía, a Estambul, solamente entrar, la luz que tiene es inmensa. Es una cúpula, lleva 2000 años y ahí está. Lleva 2000 años y ahí está. Sí, es más antiguo, son 2000 años. Más o menos la misma antigüedad que el Coliseo de Roma, más o menos, y el Panteón, que más o menos son técnicas de construcción parecidas. Es preciosa, es preciosa. Era el templo de la sabiduría. La Sofía es la famosa sabiduría divina, la teosofía, entre comillas, ¿entiendes? Este templo, este edificio, en realidad no correspondería a un templo. Los otros tres sí. Pero los otros tres, hay que decir una cosa: cristianos, maometanos y judíos. Los tres han azuzado para su campo. Los tres han tenido, no voy a decir la manía, pero sí la práctica de manipular todo lo que estaba relacionado con su fe. ¿Con qué motivo? Para acentuar la diferencia. Ninguna religión de estas que conocemos ha trabajado la igualdad y la integración. Muy pocos los grupos religiosos pertenecientes a estas corrientes, porque todos salen de estos troncos hinduistas, que los he dejado aparte, toda la parte oriental, realmente ha trabajado la energía del segundo rayo, que es tender puentes, es decir, acortar distancias entre los seres humanos. Todos han acentuado la diferencia. Si tenéis alguna duda, estar atentos porque este domingo en el Vaticano van a hacer algo, ¿no? Sabéis lo que es, ¿no? Van a canonizar a dos papas. Francamente, si uno conoce la historia de uno y del otro, dices, pero ¿cómo es posible que este gol se haya cometido? ¿Cómo se ha podido meter semejante gol? No tiene nada que ver el trabajo de un papa con el otro. Sin embargo, el más mediático es el que la gente ha conocido, pero no ha sido el mejor papa. Cuidado. No ha sido el mejor papa, por mucho atentado terrorista que hubiera tenido. No ha sido el más desarrollado y el más evolucionado espiritualmente hablando, ¿eh? Donde se ponga el trabajo de Juan XXIII se quiere hacer todo. Pero esto es algo que es una opinión de este día. Hay un problema evidente de minorías raciales. ¿Somos capaces de analizar esta cuestión? Lo dejo en el aire, ¿eh? ¿Tenemos el derecho a cambiar a la minoría? ¿No será mejor incorporarla a la sociedad? Y aquí os he puesto tres banderitas que representan los tres aspectos de la tierra espiritual, de la mónada: el aspecto voluntad, rojo; el aspecto actividad inteligente, el verde; y el aspecto amor, el azul. Y os he puesto un alma, un pétalo, una flor abierta, que representa el cuerpo causal al alma. ¿Dónde está el problema aquí? Quedaos con la idea. Ahora vienen las preguntas, si tenemos trabajo, prácticamente. Ya ha sido muy corto, hay muy pocas preguntas, 7 nada más. 7. ¿Os habéis quedado bien con la preguntita? ¿Sí? Los conceptos trillados y que nos han esclavizado durante milenios y probablemente lo seguirán haciendo durante muchísimo tiempo. Respecto a las minorías raciales: mi raza, mi cultura, mi color de piel, mis tradiciones, mi lengua, mis prejuicios, mi ignorancia definitiva, y esto que se suele decir siempre, por mis antepasados. ¿Qué político, qué cargo político en España jura los fueros debajo de un árbol por los antepasados, etcétera, etcétera, etcétera? El Endacari, menos el socialista que se negó a hacerlo. El Pacheco, pero los demás lo hacen todos por los antepasados. Eso indica algo ya, ¿no? Eso indica mejor el problema del pueblo vasco, entre comillas. ¿Os quedáis bien con la historia de la Filipina? Aportación, esto es del Juárez, del más occidental. En gran parte, el problema de la minoría racial es el problema de la relación entre los débiles, la minoría, y los fuertes, la mayoría. Los pocos y los muchos, los desarrollados, la mayoría, y los desarrollados, la minoría. Un credo religioso y otro más poderoso y dominante. Está estrechamente vinculado con el problema del nacionalismo, del color, del proceso histórico y del propósito futuro, siendo en la actualidad de todo el mundo el problema más grande y candente. Aquí se habla de algo que en estos momentos afecta a nuestro país, a esta parte del Estado español que denominamos Cataluña. Pero lo que viene después ha sido una cosa como buscada al azar.
porque tiene mucho que ver también. Cuando hay una presión de una mayoría, la reacción de un colectivo, una parte de esa mayoría, es extinguirse. ¿Qué sucede cuando las células empiezan a recibir un ataque? Se empiezan a producir las divisiones, ¿no? Tú lo conoces muy bien. Evidentemente, ¿qué sucede? Que ese grupo se independiza, ¿no? Y ahora vamos a ver el porqué. Toda evolución es de carácter cíclico. Cuidado, aquí ya se nos da la clave. Las naciones y las razas pasan por los mismos periodos de niñez, crecimiento, pubertad, madurez, decadencia y desaparición, como ocurre con todo ser humano. ¿Creéis que ha llegado un momento de que los estados europeos acaben el ciclo de vida que tenían y empiecen a vivenciar la diferenciación? Posiblemente haya llegado. Si se hace bajo la demanda del pueblo, fantástico, fantástico. Pero detrás de estos ciclos, el triunfante espíritu del hombre pasa de una cumbre a otra, de una realización a otra. Va hacia una meta final que ningún hombre ha percibido todavía, la cual está resumida en la posibilidad de llegar a ser en el mundo lo que el Cristo fue. Aquí quiero hacer un inciso. Cuando hablamos del Cristo, ya dedicaremos a un capítulo al tema de la resurrección de Cristo. No tiene nada que ver con esa idea que nos han transmitido de lo que es el papel del Cristo. Este Cristo es ese estado de conciencia, el Bodhisattva, que es igual para todas las religiones, para toda la gente orientada a la luz. No tiene distinciones, no es exclusividad de los cristianos, es una idea diferente. Tal la esperanza que nos da el Nuevo Testamento, es decir, la nueva entrega, y todos los hijos de Dios que han venido en el transcurso de las épocas en todos los países y también en todos los credos religiosos. Esto se escribió en los años 30 y como lo que vimos hace un mes, francamente está aplicable en estos tiempos todavía. Bien, a las preguntas, ¿estamos preparados? La pongo a leer, ¿eh? Venga, hay una aclaración primero. Esta es la misma que la anterior clase. El problema de las minorías raciales debe ser tratado con mucho sentido común. No todo el problema radica en quienes no aceptan la existencia o convivencia con esta minoría, sino también en el sentido egoísta de la minoría de culpabilizar de todos sus males a la mayoría. Cuidado porque el sentimiento, la ignorancia es mucha, ¿eh? La desconfianza del pueblo gitano hacia el pueblo pario tiene sus razones, pero a veces no. Las cosas que sucedieron hace tiempo hoy no tienen validez. No se puede desconfiar de una buena intención de llevar a tus hijos a la escuela porque van a ser más libres en el futuro y tú dudes de que los van a cambiar. Claro que van a cambiar. ¿Por qué tienen tanto miedo los musulmanes de quitarles el velo a las niñas? Porque saben que en el momento que se lo quiten las niñas cambiarán. Y el Islam, como lo conocemos, desaparecerá, será otra cosa. No tendrá que basarse en hechos, en aspectos externos, sino internos. Es un camino de búsqueda interna, no externa. Continuamos. Reflexionemos, más reflexiones. Acordémonos de esto, mi etnia, tu etnia, esta dualidad que vivimos siempre, somos todos hijos del mismo Padre. Recordémoslo. Pero las minorías varían de un sitio a otro. Exactamente. Las minorías que tenemos aquí, en cambio en muchos países africanos o en China, los blancos son la minoría. Exacto. Pero es que dentro de África, unas tribus dominan a las otras. ¿Os acordáis de lo que pasó de los tusis y los hutus hace 20 años? Era una lucha cruzada por el Imperio belga en el siglo XIX, que hizo una división artificial y los enfrentó, caciques contra caciques. Que los españoles hicieron lo mismo en América, cuidado, que detrás de las guerras que tienen de vez en cuando los países sudamericanos, está dado de los colonos hace siglos un karma que pagaremos, que estamos pagando, vaya. El mapa de los países del mundo no tiene ningún problema, ninguno. Aunque veamos divisiones y colores, son conveniencias nada más, políticas y económicas. Antes de continuar criticando las minorías raciales, convirtámonos en el cambio que queremos ver en el mundo. Esto de convertirse en el cambio que quiere uno ver en el mundo, esto es de Mahatma Gandhi. Él lo intentó, él se enfrentó a un problema que no estaba del todo resuelto, él creía que estaba resuelto, la independencia de la India, él creía, ya buenamente, que iba a hacer que los musulmanes se integraran, y sin embargo, los musulmanes se segregaron. Creo que perdieron una oportunidad histórica. Pero también es cierto que la formación occidental que él tenía
era un obstáculo para aquellas mentes que todavía son bastante levantiscas y muy emocionales. Tal vez la religión que tiene más gente, más emocional, sean los musulmanes, los fanáticos. Donde hay tanta emocionalidad, hay mucho fanatismo. Mucho. Preguntas individuales. Primera, todos queremos ayudar a la minoría. ¿Qué pasos he dado para conseguir ese objetivo? Luego lo respondemos. Segunda, si no ayudo, el problema no se soluciona. Tercera, yo también soy el problema y la solución, afirmó. Cuarta, ¿es cierto este aforismo, el anterior? Quinto, si reconozco una minoría, ¿por qué no hago algo al respecto? Ahí me os lo he puesto en interrogante. Lo dejo así como una reflexión. La sexta, tengo miedo. Séptima, increíble, pero cierto. Continuamos. Grupales. ¿Cuántas soluciones hemos diseñado para solucionar los problemas de las minorías? Valga la redundancia. ¿Ninguna? ¿Tan egoístas somos? ¿No nos preocupa la situación de media humanidad? Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto? ¿Es cierta la afirmación de que el egoísmo de unos supone la desgracia de otros? Y la última, ¿qué hay de cierto en esta afirmación, la anterior? Pues bien, la verdad, por dura que resulte, nos hará libres. La creencia o fe ciega, no lo olvidemos, siempre, siempre, siempre ignorantes. Continuamos. Muchas gracias por vuestra atención. Nos volvemos a ver el próximo viernes 2 de mayo a la misma hora, la 8ª sesión, con el problema del capital, el trabajo y la ocupación. Muchas gracias a todos. Y aquí el mantra final de nuestro planeta Tierra. Maravilloso planeta Tierra. Color más lindo y vivo. Oye, ¿qué opinas de esa minoría, de los Amis, por ejemplo? Esto es un grupo extendido en la religión europea. Es un grupo sectario. Sectarios. Bueno, sectarios. Sí. Pero yo les